Bienvenidos a Conciencia Abierta, un espacio dedicado a la difusión y divulgación científica rigurosa y accesible. En este podcast abordamos los avances más relevantes, analizamos investigaciones actuales y reflexionamos sobre el impacto de la ciencia en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es abrir las puertas del conocimiento, promover el pensamiento crítico y fomentar una cultura científica sólida y responsable. Acompáñenos en este recorrido por el mundo de la ciencia, donde cada dato cuenta y cada descubrimiento abre nuevas posibilidades. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este programa Conciencia Abierta, un espacio para la divulgación y la discusión de la ciencia. El día de hoy nos encontramos en el Departamento de Fisiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. El tema está bastante interesante y tiene que ver con la conducta alimenticia. Pero permítanme presentar a mis compañeros de mesa. Hola, Luisa. Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Hola. Luis. Hola, gracias por escucharnos. Y bueno, para empezar vamos a poner unas preguntas al aire. ¿Es posible modificar la conducta alimentaria? ¿Cuál es la diferencia entre deseo y gusto? Y si hay diferencia entre estos, ¿el deseo y el gusto se pueden modificar? Para esto el día de hoy contamos con la presencia de nuestro primer invitado, el que va a ser nuestro padrino en las entrevistas. Es el doctor Vicente Sandoval Herrera, quien está adscrito al Laboratorio de Electrofisiología y es jefe de Departamento de Fisiología. También es uno de los autores del artículo Lesión con 6-hidroxidopamina en el estriado dorsal induce la preferencia por la sacarosa en ratas, el cual fue publicado en la revista Journal of Bioengineering and Biomedicine Research. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, pues muchas gracias por la invitación, es un placer tenerlos aquí a ustedes. Y sobre todo pues que ya hemos pues trabajado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, entonces pues es un placer tenerlos por acá. Y pues qué bueno que se acercan con nosotros pues para tratar de difundir el trabajo que se hace en el departamento. Bueno, entremos en materia hoy que estamos de manchamanteles largos. En su artículo, doctor, menciona que en este caso la conducta se puede diferenciar entre deseo y gusto. Sí, este es un tema bastante interesante porque los trabajos que se han hecho en este sentido, pues tiene que ver con digamos, los sistemas que están involucrados en el control de la alimentación. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que hay un sistema homeostático y este sistema homeostático depende principalmente de un núcleo del encéfalo que se llama el hipotálamo, pero también depende de muchas hormonas y estas hormonas pues se están secretando del tubo digestivo, como por ejemplo pues la insulina, la leptina del tejido adiposo, la grelina. Y esto está, digamos, controlando, son hormonas que están llegando hasta el encéfalo y nos van a informar acerca de los niveles de energía que tenemos en el cuerpo. Es decir, que si, por decirlo de alguna forma, nuestro tanque de energía está por debajo, pues van a estimular para que busquemos comida y poder alimentarlo y aumentar nuestro tanque de energía. Pero no es el único sistema que está involucrado, también hay un sistema que tiene que ver con los sistemas de recompensa. Entonces este sistema de recompensa pues igual está integrado por una gran cantidad de núcleos encefálicos y eso hace que a veces podamos comer sin que realmente lo necesitemos. Entonces pues ahí está la clave de muchas patologías. Claro. Mencionan también una estructura bastante importante en la retroalimentación de la dopamina, que en este caso es el estriado dorsal. Sí, bueno,
En el caso de este sistema, del segundo que les comenté, que es el sistema de recompensa, pues ahí está involucrado un núcleo que es el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Pero en sí es todo un circuito donde además de estos dos núcleos está la corteza prefrontal, está el hipocampo, está la amígdala. Entonces son circuitos neuronales donde se está, digamos, por un lado, en el caso del hipocampo, se está relacionando con las cuestiones contextuales, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros tenemos nuestra taquería preferida, ¿no? Entonces en la colonia pues hay lugares donde vemos que pues un montón de gente, siempre está lleno, etcétera. Y eso hace que tengamos una memoria relacionada con los sitios en los cuales podemos lograr una mayor satisfacción por ir a comer tacos, ¿no? Entonces, pues eso ya lo tenemos nosotros almacenado en la memoria. Pero también está relacionado con la emoción que tenemos cuando vamos a comer tacos, con quién vamos a comer tacos, etc. Y también con el nivel de recompensa que tenemos. Entonces, no solamente son los tacos, es la carne, la salsa, en fin. Entonces todo eso hace que se libere dopamina. Y hay otra parte muy importante que es la corteza prefrontal, donde se toma o se valora la toma de decisión, si vamos a comer tacos, cuántos vamos a comer, y eso, por ejemplo, pues cuando se echa a andar todo el circuito, pues es lo que determina, ¿no? ¿Cómo se llama? De alguna forma, el hecho de que estemos consumiendo más energía de la que nosotros necesitemos. Es un sistema muy importante junto con el sistema homeostático para el control de la alimentación. Podría ser el gusto hedónico que menciona en el trabajo. Sí, claro. El gusto hedónico pues tiene que ver con la sensación de placer. Y se ha asociado mucho con la secreción o la liberación de dopamina. La dopamina se libera del área tegmental ventral, que es un núcleo que por casualidad o por serendipia encontraron unos investigadores donde hicieron pruebas de conducta operante con unos roedores. Entonces se veía que cuando se estimulaba esta área con unos electrodos, pues el animal consumía sin parar, ¿cómo se llama? No consumía más bien, sino que sentía placer al estarse estimulando eléctricamente moviendo una palanca. Esta área, que es el área tegmental ventral, es donde se encuentran neuronas que van a liberar dopamina, y esa dopamina la van a liberar al núcleo accumbens. Entonces, hay una relación, y esto creo que ya está bastante claro, del papel que tiene la dopamina. Y ahora, por ejemplo, se sabe que pues no necesariamente es cuando se está llevando el proceso de alimentación que se libera la dopamina, sino que más bien es la expectativa. O sea, si yo tengo ahorita hambre, entonces, o tengo el antojo de los tacos, son las 5 de la tarde, yo sé que voy a llegar a mi colonia a las 7 o las 6, entonces desde ahorita ya empieza a secretarse dopamina y no necesariamente cuando esté comiendo los tacos. Entonces es como le llaman la saliencia, ¿no? Incentiva, es decir, la motivación, el deseo por conseguirlo, más que el que lo esté ejecutando, ya lo esté llevando a cabo. Estos son aspectos muy importantes que actualmente ya se han, digamos, clarificado, ¿no? Respecto a la forma en la cual está actuando la dopamina. Claro. Y bueno, en este trabajo ustedes mencionan el uso de la 6-hidroxidopamina para
digamos, dañar esta parte del estriado dorsal? Sí, claro, porque nosotros queríamos demostrar la participación del estriado dorsal. Entonces, acá hay algo que, digamos, es un poco técnico, en el sentido de que el estriado es pues un grupo de núcleos que hay en el encéfalo, pero el estriado se divide en estriado dorsal y estriado ventral. El estriado dorsal está asociado principalmente con los ganglios basales, que es un sistema de un grupo de núcleos de neuronas que están involucrados más con la actividad motora. Entonces, cuando yo quiero realizar un acto motor, hay una parte que son los ganglios basales que forman parte del estriado dorsal. Pero esta parte es importante mencionarla porque la parte de ejecución de la alimentación pues tiene que ver con actos motores. Entonces, por un lado está el deseo, el placer, etcétera, pero por otro lado está la ejecución, el activar músculos para que se pueda llevar a cabo el movimiento. Entonces era importante saber cómo estaba esta comunicación, por eso se dañó el estriado dorsal con la 6-hidropamina, que pues mata prácticamente las neuronas, pero esto nos ayudó a tratar de saber cuál es el nivel de participación que tenía esta área. Bueno, y entonces cuando ustedes revisan los resultados, resulta que son totalmente paradójicos digamos, a lo que esperaban, doctor. Sí, bueno, el modelo de experimentación es el siguiente. Se tiene que colocar a la rata en una caja de conducta operante. Esto significa que el animal tiene que entrar a una caja y seleccionar entre agua o una solución dulce. Entonces, si nosotros suponemos que hay participación de este núcleo que nosotros lesionamos a la rata, entonces, y nosotros íbamos a ver una diferencia en el número de lengüeteos que íbamos a registrar. ¿Qué significa el hecho de que haya una menor o mayor cantidad de lengüeteos? Pues está directamente asociado con el grado de placer que tiene el animal a estar consumiendo una solución azucarada. Es decir, en este caso la sacarosa, que fue lo que se le proporcionó al animal, lo que hace es que a medida que va pasando las veces en las que se pone en la caja, va a lengüetear cada vez más el animal. Entonces en el experimento lo que nosotros hicimos fue registrar 5 días, y estos 5 días íbamos viendo cómo el número de lengüeteos aumentaba para la solución de sacarosa, ¿no? Y esto ya lo hemos realizado varias veces y hemos visto que en el tercer o cuarto día ya llega a un máximo de lengüeteos. Y cuando nosotros comparamos entonces el número de lengüeteos de un animal experimental contra uno control, pues lo que vimos es que el número de lengüeteos para el animal experimental pues aumentó. ¿Esto qué significa? El hecho de que sea mayor el número de lengüeteos que tiene el animal que ha sido lesionado. Lo que nos está indicando es que la parte hedónica no se vio afectado. Lo que nos está diciendo es que esa parte está íntegra y que entonces todo el circuito que tiene que ver con la recompensa de la satisfacción o la liberación de dopamina, si lo queremos ver así, para poder buscar la solución azucarada, pues estaba funcionando de manera normal. Y esto es, digamos, en teoría, un resultado esperado, porque un animal que no ha sufrido ningún tipo de lesión en esa área, pues va a mantener el mismo nivel de lengüeteo. Pero sí, doctor, quería preguntarle cómo determinan que la lesión estuvo bien hecha, porque recuerdo que mencionan que sacaron algunos organismos del estudio por no tener
bien. Ok. Sí, nosotros lo que necesitamos hacer es primero la cirugía estereotáxica, que consiste de manera general en colocar una cánula, bueno, en este caso una aguja para poder administrar la 6-hidroxidopamina. Esto se tiene que utilizar coordenadas. Estas coordenadas pues son específicas para roedores y para el caso de la rata, dependiendo del peso, y poder, digamos, colocar la sustancia en el área que nosotros deseábamos. Normalmente lo que se hace entonces es poner un colorante para que, como de manera inicial, es decir, antes de que se hagan los animales de experimentación, para poder afinar las coordenadas donde se quiere poner la sustancia. Una vez que ya se pone el colorante, que el animal ya está anestesiado, etcétera, se sacrifica y se hacen cortes coronales del encéfalo y se observan al microscopio para ubicar la posición del ¿cómo se llama? De la aguja con la que se administró la sustancia. Esto obviamente nosotros lo tenemos que hacer al final de las pruebas, cuando ya se terminó el tratamiento, y verificar que justamente cayó en el sitio que nosotros queríamos. Entonces sí es algo muy técnico que hacemos y que nos ayuda a nosotros para asegurar que se colocó la sustancia en el sitio que queríamos. Por esa razón, esa es una forma de poder asegurarnos. La otra es que hay un modelo de conducta en el cual se tiene que colocar al animal para ver si hay la conducta que tienen los animales cuando se lesiona esa área. ¿Y en qué consiste? El animal se tiene que poner en un cilindro, y normalmente, como la lesión que hicimos nosotros era de un hemisferio nada más, lo que va a suceder es que la locomoción se ve afectada. Entonces un animal que está bien lesionado va a girar en un cilindro, va a girar en un sentido siempre. El animal que está lesionado y que está bien lesionado va a girar en un sentido dentro del cilindro. Y para esto pues ya hay reportes de otros trabajos de investigación en los cuales no tomamos nosotros como referencia, porque hay un número de giros que tiene que hacer por unidad de tiempo, y eso es una prueba conductual que nos ayuda a confirmar si la lesión estuvo bien hecha o no. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en este sentido usted ya nos comentó que pues es todo un circuito, ¿no? No podemos decir que es solo un punto y que con ese ya se puede modificar totalmente la conducta. Mi duda es, ¿hay forma en la que se adapta a este mismo sistema? ¿Se puede regular para no perder, por así decir, pues toda la función, sino que puedan participar algunos otros puntos claves donde la parte pues tanto del deseo y pues en este caso la conducta la comida y todo eso se puedan como estabilizar, o en este caso ya sería como un daño con el cual tendría que vivir el animal? Sí, pues en este caso, como los organismos son de experimentación, lo más seguro es que el animal pues ya quede dañado, y de hecho pues nosotros teníamos que sacrificarlo para poder ubicar si la lesión estuvo bien hecha. Pero si pensamos en la conducta alimentaria y las alteraciones que se pueden presentar en la alimentación, nosotros desarrollamos un modelo de atracón que en inglés se llama binge. Este modelo de atracón es cuando los animales comen de manera exagerada por periodos cortos de tiempo
Y hay, en el caso del humano, que se llama binge, hay un sentido de malestar, ¿no? Por tener este tipo de conductas. Esto está clasificado a nivel internacional, la enfermedad. Y en el caso de la población mexicana se dice que hay alrededor de 2% de la población sufre este padecimiento. Es decir, 2 de cada 100 personas van a presentar este trastorno. Si nos regresamos un poco a la pregunta que me formulas y la reestructuro en el sentido de que estas personas que tienen este trastorno pueden mejorar, es difícil si hay tratamientos farmacológicos, porque las áreas que están dañadas justamente son áreas que pertenecen a este circuito que comentamos al principio, que tiene que ver con el control hedónico de la alimentación. Entonces, cuando se consume demasiadas cosas dulces, sacarosa, fructosa, demasiadas grasas, o la combinación, lo que está sucediendo es que muchos de los metabolitos de estas sustancias que se comen, de este alimento, muchos de esos metabolitos provocan muerte en las neuronas, en estos circuitos. Entonces empieza a haber alteraciones a nivel del hipocampo, a nivel del área tegmental ventral, del núcleo accumbens, de la corteza prefrontal. Es decir, que la comunicación que hay entre estas áreas empieza a fallar. Y lo que se tiene que hacer es tratamiento farmacológico para tratar de corregir los niveles de neurotransmisores que hay y que están participando en estos circuitos. Entonces, sí hay ciertos tratamientos farmacológicos, pero evidentemente nuestro cuerpo lo que hace pues es tratar de revertirlo, y una forma que podemos hacerlo es mediante tratamiento farmacológico y mediante el ejercicio. Creo que es una de las cosas que siempre recomiendo yo, incluso a mis alumnos, que es muy importante hacer ejercicio, porque esto ayuda mucho a la reparación celular. Entonces, como mencionaba, doctor, estas implicaciones en las alteraciones pueden ser extrapoladas a la conducta alimentaria humana. Sí, claro. El trabajo que nosotros hicimos y que se reporta en este artículo, lo que nosotros queríamos hacer era replicar parte de experimentos previos en los cuales se había hecho una disociación de estos dos componentes del sistema hedónico de la alimentación. Es decir, separar el componente del gusto por el alimento del de la motivación. Entonces, esto mismo sucede en el caso del ser humano. O sea, a veces comemos pues porque ya hay una serie de de rituales que se hacen, pero comemos sin necesidad de que necesitemos alimento. Entonces ahí por ejemplo ya hay un problema, ¿no? Se supone que si desde el punto de vista homeostático yo necesito tener mis 2500 kilocalorías para poder realizar mis actividades normales, hay un sistema homeostático que depende del hipotálamo, el cual está comandando la liberación de hormonas para poder lograr mantener estos niveles, ¿no? Pero al mismo tiempo los sistemas los sistemas que están relacionados con la conducta de alimentación hedónica pueden estar liberando neurotransmisores que van a inhibir a los sistemas homeostáticos para que pues no consuma más alimento del que debo de comer, ¿no?
Entonces, hasta ahí, digamos, todo está bien. Pero cuando empezamos a exceder en el consumo de calórico, y sobre todo de cosas muy palatables, y sobre todo ahorita lo que se ha demostrado y que estamos estudiando más es el caso de la fructosa, y sobre todo los compuestos de jarabe de maíz alto en fructosa. Nosotros estamos encontrando, por ejemplo, en los roedores, y esto ya está reportado también, estamos encontrando daño en los procesos de memoria y aprendizaje. Y esto para nosotros es bien grave, porque vamos a ponerlo en este contexto. Una Coca-Cola trae 10% de sacarosa. Una lata de Coca-Cola de 750 mililitros tiene 10% de sacarosa. La sacarosa está compuesta de glucosa y fructosa. Eso significa que el 50% de lo que hay en esa botella es de fructosa. El metabolismo que tiene la glucosa y la fructosa es distinto. La glucosa es la principal fuente de ATP. Todos los que hemos pasado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas lo sabemos. Y el metabolismo es muy distinto para la fructosa. Resulta que la fructosa tiene que pasar primero por el hígado. Pero para no darle la clase de bioquímica aquí, lo que va a suceder es que se va a aumentar la síntesis de triglicéridos. Y esto, digamos, va a hacer también que entren en rutas metabólicas en las cuales va a haber una gran cantidad de metabolitos que se están produciendo. Y de veras que es muy grave, o sea, uno se espanta cuando empieza a ver las publicaciones científicas donde, bueno, utilizan concentraciones muchas más altas de las que pues, nosotros incluso probamos en el laboratorio. Es decir, nosotros utilizamos 8% de fructosa, ¿no? Y con 8% de fructosa nosotros ya estamos viendo alteraciones. Que esa es parte del objetivo de nuestro proyecto, es ver cuál es la concentración mínima de fructosa que ya empieza a causar daño. Los reportes, por ejemplo, utilizan 22% de fructosa. Entonces dices, bueno, 22% pues es un montón, ¿no? Es como si me tomara, no sé, 3 Coca-Colas diarias, ¿no? De 750 mililitros. Lo que nosotros estamos utilizando es por debajo de la concentración que hay en una botella de Coca-Cola de 750 mililitros. Y con eso estamos viendo lesiones, daños, ¿sí? Bueno, la parte histológica la estamos terminando, no quiero adelantar, pero en la parte conductual, ahí sí ya hemos visto que hay daños en los procesos de aprendizaje y memoria. La pregunta creo que queda contestada, si podemos trasladar esto, sí. En humanos también hay varios reportes en los cuales se empiezan ya a demostrar daños a diferentes niveles, ¿no? Entonces es muy grave lo que está sucediendo con el uso de fructosa en todo lo que nosotros estamos comiendo. Por ejemplo, últimamente en todas las redes sociales, en internet, en todos lados, vemos que cada vez se están desarrollando medicamentos o fármacos que se ocupan para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los GLP-1, que son propiamente para personas con diabetes. Sin embargo, ahora ya está de moda utilizarlo para bajar de peso. Entonces mi pregunta es, ¿este tipo de fármacos cómo estaría afectando también a un nivel neuronal con todos estos circuitos? Es muy interesante lo que planteas. Actualmente hay muchos medicamentos que son, digamos, análogos al efecto que tiene el GLP-1. Y lo que está haciendo es actuar no solamente a nivel periférico, sino a nivel central. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A resumidas cuentas, el GLP-1, pues lo que hace es estimular
las neuronas que se encargan de la saciedad, ¿no? Entonces, a nivel del hipotálamo hay dos grupos neuronales que están relacionados con el sistema homeostático de la alimentación, que son el neuropéptido Y, que cuando se estimula el neuropéptido Y, nos va a dar hambre, y la proopiomelanocortina. Entonces, estas neuronas, cuando se estimulan, se va a presentar un estado de saciedad. Entonces, el GLP-1 se va a liberar y sí va a tener a nivel periférico, pues va a actuar a nivel del páncreas, se va a estimular la secreción de insulina. Esto es muy importante porque después de comer, pues necesitamos que la insulina vaya a las células. Entonces, el GLP-1 ayuda en eso, a nivel periférico. Y a nivel central también es importante porque se necesita que se activen los núcleos de saciedad. Entonces hay receptores para GLP-1 a nivel central y eso, digamos, fisiológicamente, pues ayuda a disminuir el consumo de alimento. Es como el boom que se está utilizando ahorita actualmente para el control de peso, y los medicamentos que se están desarrollando pues están buscando como blanco terapéutico justamente los receptores para GLP-1. Ya que menciona esto, entonces esto podría tener implicaciones para trastornos ya fuera como la diabetes o obesidad o todos estos relacionados con alimentación. Sí, el consumo hipercalórico, o sea, el que nosotros consumamos alimentos que proporcionan demasiadas calorías, va a provocar que se desarrolle después de mucho tiempo por nuestros hábitos de alimentación, por el estrés. Y normalmente, por ejemplo, mencionamos el estrés, pero pues el fundamento fisiológico ahí es que se está liberando cortisol. Y el cortisol pues se libera porque hay una activación del sistema simpático. Y el simpático pues aumenta la tasa metabólica. Entonces, en estas condiciones pues se necesita más glucosa. Los depósitos de glucosa que hay en el hígado pues salen, eso hace que la glucosa plasmática se eleve. Y todo esto tiene una consecuencia cuando se da por periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces nosotros vivimos aquí en la ciudad y siempre andamos estresados porque tenemos que llegar temprano a nuestras actividades que tenemos que realizar de manera cotidiana. Entonces es un estímulo estresante continuo. Y eso está haciendo que nuestros niveles de glucosa estén constantemente elevados, ¿no? ¿Eso qué consecuencia va a traer? Pues que haya más depósitos de tejido adiposo y que eventualmente se pueda desarrollar diabetes. Pero pues nosotros sabemos que hay varios factores que se deben de presentar en un individuo para que se desarrolle la diabetes, ¿no? No solamente la alimentación, sino tiene que haber una carga genética, etcétera. Y otro problema que se puede presentar pues tiene que ver con las lipidemias. Entonces, pues la concentración de triglicéridos, las lipoproteínas, etcétera, ¿no? Entonces sí, se van juntando varias cosas debido al consumo de alimentos hipercalóricos y en general el síndrome metabólico, ¿no? Que son una serie de alteraciones que se van a presentar y a nivel cardiovascular, a nivel de tejido adiposo, el peso, etcétera, ¿no? Pero es más común actualmente por la vida que tenemos en la ciudad. Doctor, regresando un poco, ya hay reportes no únicamente de los procesos proinflamatorios mediante el consumo de sacarosa, de alimentos con altos niveles de glucosa en este caso, particularmente en la conducta y en las estructuras cerebrales. Pero al parecer los procesos proinflamatorios no son únicamente, digamos, del cerebro,
sino más bien es sistémico este proceso proinflamatorio. Sí, de hecho se le denomina inflamación de bajo grado, porque el proceso de inflamación desde el punto de vista inmunológico pues va como en secuencia, ¿no? Y se van a presentar varias manifestaciones al mismo tiempo. Qué temperatura, qué inflamación, qué infiltración, etcétera, ¿no? Entonces, eso debido al consumo de alimentos hipercalóricos no se presenta eso, pero en las células hay procesos de daño celular por los metabolitos, como ya lo comenté hace un rato, que están generando estrés oxidativo. Pero no solo eso, sino que el sistema inmune lo que va a empezar a producir en estos tejidos o en las células es la secreción de compuestos de citocinas proinflamatorias. Entonces hay una combinación entre aumento de citocinas proinflamatorias, disminución de citocinas antiinflamatorias y daño provocado por el estrés oxidativo. ¿Dónde se puede presentar esto? Nosotros estamos haciendo cortes histológicos también en la corteza cerebral. Estamos viendo que hay una infiltración de células del sistema inmune en concentración o en números que no debe de haber. Y estamos midiendo también el número de células del sistema inmune que pudieran servir como marcadores, ¿no? Para ver si el sistema inmune innato se está viendo alterado. Y sí hemos encontrado que las concentraciones de neutrófilos, por ejemplo, es un buen marcador que nos muestra que empieza a haber un daño inflamatorio a nivel periférico. Bueno, queridos oyentes, lo que no queremos tampoco es satanizar el consumo, digamos, sí queremos satanizar. Bueno, no, me refiero a que el tema es, por ejemplo, tomarse, no sé, tal vez una bebida azucarada una vez a la semana. El tema es aquí estar comiendo harinas procesadas o bebidas o tomando bebidas azucaradas todo el tiempo o diario. Y también pues hay gente que, particularmente en México, que somos uno de los mayores consumidores de este refresco de la etiquetita roja, y particularmente en Chiapas, si mal no recuerdo, allí es uno de los mayores consumidores a nivel mundial de este refresco de la etiquetita roja. Es más, mencionan que lo usan incluso como ritual, en algunos casos como ceremoniales. Pero mi punto aquí es justamente de que tal vez el tema es el abuso de este tipo de alimentos. Sí, a veces es por falta de tecnología el que no sabemos, ¿no?, las consecuencias de lo que nosotros estamos comiendo. Si no se hubieran desarrollado tantas técnicas tantos equipos de medición para que nosotros pudiéramos detectar las alteraciones que está sufriendo el cuerpo, ¿no?, los tejidos, pues igual pensaríamos que pues nos cae bien en cualquier bebida gaseosa, ¿no?, que no tiene ninguna consecuencia. Pero ahora poco a poco se está, digamos, describiendo en diferentes tejidos, diferentes órganos, las consecuencias, ¿no?, del consumo. Evidentemente, si la conducta alimenticia que tenemos es muy repetitiva en este sentido, como todo sistema biológico va a llegar a un punto en el que ya el organismo no va a poder sostener, no va a tener la energía o las fuentes de energía para poder reparar.
Entonces sí, quizá tiene que ver con la cantidad, con la frecuencia, pero yo creo que si es posible evitarlo, pues sería mejor. Pero sabemos que es complicado, sabemos que es difícil y esto requiere de voluntad. Pero pues también ahora nos estamos dando cuenta que el área prefrontal es una de las que está dañada. O sea, el poder nosotros valorar adecuadamente, aunque a veces nosotros nos damos cuenta de que no debemos de hacerlo, el deseo y ¿cómo le llaman? Compulsión por hacerlo, de verdad, y creo que todos lo vivimos a diario y es como una lucha. A mí me pasa, o sea, yo llego y el contexto pues se repite, ¿no? Llego a mi casa en la noche, ya llego con el firme deseo de no comer nada y pues siempre se me atraviesa una galleta o un pedazo de pan y entonces es, bueno, ya lo último, ya para dormirme. Y de verdad que es muy complicado porque el hipocampo es un área del cerebro bellísima, pero también opera en nuestra contra, porque es algo que ya tenemos bien aprendido y desaprenderlo cuesta trabajo. También mencionaba que el ejercicio ayuda a regular esto. Mi duda es si necesitamos una ingesta X de calorías, ¿el ejercicio haría que necesitemos más calorías? ¿Cómo ayuda a regular esto? Bueno, y esto tiene que ver con mi propia experiencia. Llega una edad en la que ya nos cuesta trabajo. Y esto es cierto, porque es justamente lo que yo estoy comentando. O sea, ya tenemos un ritual en las comidas, ¿no? Entonces nos cuesta más trabajo desaprenderlo. Ahora, ¿por qué sugiero el ejercicio? Porque, bueno, yo me di cuenta que no es cualquier tipo de ejercicio. Lo que tenemos que hacer es, sobre todo personas que ya están en mi edad, yo ya paso de los 60, tenemos que aumentar la masa muscular. O sea, si no aumentamos la masa muscular, podemos ir a correr y no sé qué, caminar, pero necesitamos aumentar la masa muscular porque ahí es a donde se va a ir la glucosa. Entonces, lo que tú estás diciendo, yo consumo 2.500 calorías diarias, pero si hago ejercicio tengo que comer un poco más. Entonces, normalmente, según lo que yo he experimentado en mi propia persona es sí, pero pues tenemos que seguir una rutina de ejercicio y ese ejercicio tiene que ser a tratar de aumentar masa muscular para que la glucosa se vaya a la fibra muscular y no se vaya al hígado, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos de acercarnos siempre a alguien que tenga más experiencia en este sentido desde el punto de vista clínico, que nos pueda orientar mejor. Y el ejercicio pues nos ayuda, ¿no? Se liberan endorfinas, el estado de ánimo es mejor, el rendimiento es mejor, podemos a lo mejor dormir mejor. Son varios factores de nuestra vida cotidiana y que nos pueden ayudar en la salud, pero el ejercicio creo que sí es importante, no hay que dejarlo. Doctor, entonces, a manera de conclusión y con lo que usted ha observado a lo largo de su investigación, ¿qué recomendaciones pudiera dar acerca del consumo de alimentos con alto contenido de glucosa? Sí, bueno, lo que nosotros podemos concluir de los trabajos que llevamos hasta el momento, el sistema de alimentación tiene una parte homeostática que tiene que ver con el balance energético.
principalmente el hipotálamo es un núcleo que está involucrado. Eso yo creo que en el conocimiento popular, yo creo que es muy importante que lo difundamos, ¿no? O sea, hay una parte que de manera biológica nos está ayudando a controlar el peso, que es la parte homeostática del balance energético. Y la otra parte que hay que darnos cuenta también es que hay una parte hedónica, y que esa parte hedónica también la tenemos que reconocer, tenemos que darnos cuenta, y que normalmente son alimentos muy palatables. Entonces, cuando de manera cotidiana vemos que empezamos a ceder mucho en comprar ese tipo de alimentos, ahí ya tienen que salir banderitas rojas, ¿no? de cuidado. Y sobre todo si lo estamos haciendo con mucha frecuencia. Yo creo que esa es una cosa que nosotros podemos transmitir al público en general, ¿no? Reconocer que hay estos dos sistemas que están participando, y que si empezamos a ver que nosotros mismos nos convencemos porque si queremos comernos el chocolate o lo que sea, hay como que sí está complicado, pero yo creo que siempre en todo lo primero es darse cuenta que algo está mal. Y si avanzamos en eso, y en esa medida a lo mejor después, ya que veas los resultados de tus análisis clínicos que te mandan a hacer, te vas a convencer en el que tienes que tomar acción o pedir ayuda de algún profesional. Para mí yo creo que sería satisfactorio en ese sentido el que el trabajo que estemos realizando se difunda, ¿no? Este conocimiento. Y bueno, pasando a un tema un poco más relajado y digamos ya concluyendo la parte científica o bueno, profesional, ¿cómo fue su acercamiento, digamos, a la ciencia, doctor? O sus primeros años de... Bueno, yo estudié en la INEP Iztacala, antes no era facultad, y ahí encontré a la que fue mi asesora de mi tesis de licenciatura. Me llamó mucho la atención cuando hicieron la disección, creo que estaba en segundo semestre. Perdón, usted de inicio es biólogo, ¿verdad? Sí. Okay. Y estaba trabajando con una disección de rana, y estaba midiendo el potencial de membrana de la rana. Eso para mí fue algo pues novedoso, ¿no? Mi papá, obrero, electricista, yo llegué a preguntarle, oye, fíjate qué pasó esto en el laboratorio. Entonces yo pensé que mi papá me iba a entender, pero me di cuenta que mi papá se quedó con muchas dudas sobre el hecho de que se pudiera medir electricidad o un valor de voltaje, ¿no? en las células. Eso para mí, digamos, me motivó, ¿no? a acercarme un poco más a ese tipo de pues trabajos de investigación, ¿no? Que después ya empezamos a hacer en la carrera. El área en la que yo me metí pues era más hacia la investigación básica, y pude visitar laboratorios de investigación en el siglo XXI, y después en el Instituto Nacional de Cardiología. Para ser sincero, no me fue muy bien en ninguno de estos dos. Porque negreaban mucho a los estudiantes de posgrado. Los negreaban demasiado. Entonces a mí como pero que pues dije, para eso son... dije no, y luego los seminarios, y yo los veía que no, estaban bien estresados. Dije, no, yo no quiero eso. Y después en cardiología
trabajé con un doctor español. Su carácter no me ayudó mucho a mí para acercarme más. Y luego íbamos a los seminarios a CEU. Entonces, pues ahí veías pura eminencia, ¿no? En los seminarios. Entonces, la verdad sí, así como que, en la licenciatura como que no salí como que muy convencido hacia dónde me iba a mover. Tenía un profesor que nos daba recursos naturales y de verdad que sí me gustaba, ¿no? Esa área también. A tal grado que después incursioné un poco en cuestiones de educación ambiental. Estuve en la Pedagógica Nacional, en la maestría en educación ambiental. Y regresé a la escuela a Iztacala para terminar una maestría sin mucho éxito. Entonces, pues no, yo no me considero un buen ejemplo de investigador ni de científico. Me considero un muy mal ejemplo porque no son las historias clásicas desde que, sí, yo desde que tenía 8 años. No, pues lo siento, no fue así. Realmente yo considero que me he planteado preguntas de investigación desde hace unos 15 años para acá, donde ya empecé a estudiar de manera más profunda los sistemas. Eso sí, la fisiología, desde ese momento que vi a mi asesora de tesis, porque yo trabajé con músculo esquelético y pues sí, aprendí a trabajar con los roedores y todo. Entonces eso pues ya lo traía, ¿no? Integrado. Entonces cuando empecé a hacer experimentos ya con animales, pues realmente no me costó ningún trabajo. Entonces para mí fue digamos relativamente fácil. Yo entré aquí a Ciencias Biológicas, ya tengo 24 años casi. Cuando entré me incorporé casi inmediatamente al laboratorio de investigación. De hecho, ese es un plus que tiene Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas tiene el plus de que los maestros que te dan clase hacen investigación. Entonces, cuando yo llego, me incorporo a un laboratorio de investigación, me adapto, ¿no? Inmediatamente y empezamos a desarrollar proyectos de investigación. Al principio pues yo estaba colaborando, después ya empezamos a desarrollar ideas propias sobre los intereses propios y ahorita antes de ya empezar a desarrollar aquí proyectos de investigación de manera particular, estuve un tiempo en el CIMBESTAP con el doctor Ranier Gutiérrez, que amablemente él me dio la posibilidad de estar en su laboratorio y fue una experiencia pues extraordinaria porque es un laboratorio de primer mundo, es un laboratorio donde los estudiantes que pasan por ese laboratorio pues simple y sencillamente les va muy bien porque se han podido colocar en las mejores universidades de Estados Unidos. Hay estudiantes en Princeton, en Nueva York, etcétera, ¿no? Perdón, el doctor Ranier también, si mal no recuerdo, trabaja con conducta alimenticia, ¿verdad? Sí, él pues tiene un laboratorio excelente, ¿no? Compite con los mejores del campo. Y actualmente ya su laboratorio tiene otro nombre porque se cambió de CIMBESTAP Norte a CIMBESTAP Sur. Pero hasta donde yo sé sigue con las mismas líneas de investigación que tiene que ver con la neurobiología de la alimentación, ¿no? Entonces, pues así ha sido un poco mi trayectoria, ¿no? Y trabajar con los alumnos pues siempre ha sido muy satisfactorio, ¿no?
Oiga, doctor, y un pasito para atrás, ¿por qué biología? ¿Por qué no medicina, química? Bueno, esto es muy chistoso y a veces hasta me da pena contarlo, pero la verdad es que me enamoré de mi maestra en el CCH. ¿Qué? Maestra de biología, obviamente. Era maestra de biología. Bueno, se lo he contado a mi esposa, espero que no me regañe cuando escuche esto. Bueno, yo nací en un pueblito ahí en el Estado de México, donde cuando llegué a la ciudad, pues fui objeto como de un poco de burla por parte de mis compañeros de citadinos. Entonces la verdad es que mi autoestima como que no estaba muy bien, ¿no? Y cuando empecé a tener reconocimiento en algunas materias, ahí fue donde yo dije, bueno, pues creo que sí soy capaz, ¿no? Y bueno, fue por la maestra de biología, la verdad, ella, maestra donde quiera que esté, la sigo recordando. Eso sí lo va a escuchar su esposa. Eso sí lo va a escuchar su esposa. No, porque ella fue la que me motivó a agarrar el Leninger. Para mí el Leninger, cuando yo estaba estudiando en el CCH, fue pues como mi Biblia, ¿no? O sea, la verdad era un libro que sí utilizaba mucho. Y pues a partir de ahí, ¿no? O sea, sí es un tema meramente personal, nada de algo más complejo, es algo muy, muy básico y que pues yo espero que no sea el único que le pasó eso, ¿no? Y actualmente, ¿cómo consideraría usted actualmente? ¿Es fácil hacer ciencia en México? ¿Está difícil? ¿Cómo consideraría un poco? Cuando llegó aquí los primeros, digamos, investigadores que fundaron el departamento de fisiología, llegaron sin nada. O sea, había un espacio nada más, no había equipo. Cuando ellos llegan, seguramente tenían todos los argumentos para decir que no se podía hacer nada. Porque llegas a un lugar donde no hay absolutamente. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a construir sus instrumentos de medición. Cuando ahora escucho a los profesores y dicen que no hay financiamiento, pues yo pienso que tienen razón. Han pasado muchos años desde, digamos, eso fue en los 50, ya van más de 70 años y seguimos casi igual. O sea, no hay dinero, ¿no? Pero me regreso. ¿Cómo le hicieron entonces los que llegaron aquí? Entonces, lo que decía el doctor Roussek es que pues se tiene que sustituir eso en la imaginación, con la inteligencia, ¿no? Hace 4 o 5 años que quitaron los fideicomisos, en el laboratorio del doctor Ranier los alumnos empezaron a comentar, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el doctor Ranier contestó, pues eso no nos va a detener. Porque, digamos, sí hay forma como de, pues, asociarte con otros compañeros, otros grupos de investigadores. Es difícil, sí. Yo lo que siempre, cuando tengo oportunidad de decirle a algún alumno es, pues que salga de la escuela, que vaya a algún laboratorio de investigación en el extranjero, pues para que vean, ¿no?, lo que es un centro de investigación. En la UNAM, no se diga, hay muchos institutos de investigación donde pues pueden estar, digamos, valorando, ¿no? Y a lo mejor sí hay más infraestructura y más equipo, etcétera, pero siempre es muy importante la calidad de las preguntas de investigación que te formules y la forma de cómo las vas a abordar. Entonces,
Pues yo creo que la respuesta entonces sería que sí es complicado, pero que se tiene uno que ingeniarlas para que las ideas que tú tengas y el propósito que tú tengas de tu investigación lo puedas lograr. No te va a detener el que no haya dinero. Vas a tener que buscar algún sitio donde te puedan apoyar o que aprendas o que participes. Digamos, actualmente ya es muy multidisciplinario esto. O sea, ya no se puede hablar de que soy bioquímico y ya, o sea, no, actualmente ya necesitas ampliarte mucho, ¿no? En diferentes áreas, pues porque justamente lo que estamos diciendo, si fuéramos muy especializados en el sentido de que tuviéramos los dinero suficiente, pues nada más te dedicarías a mover un botón, pero actualmente no, necesitas como que expandirte, tener conocimiento de diferentes áreas para que puedas tú apoyar en los proyectos de investigación en diferentes partes, ¿no? Volverse un poco mañoso, digamos, en el cuestión de si no tienes el instrumento, pues inventarlo o ingeniártelas para claro, generarlo. Sí, de hecho eso es parte de lo que pasa en el laboratorio, ¿no? Digamos, tú lo hiciste. Tú tuviste que desarrollar tu propia caja, buscar los programas que pudieran controlar las variables que estabas midiendo. Entonces, pues no esperamos a que nos dieran un apoyo económico para poder tener los equipos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, lo que sí yo creo que cuando estamos en estas circunstancias, pues te tienes que plantear metas alcanzables, ¿no? Porque conozco cada maestro que se pone así metas de que ay, no está tal cosa, ay, lo voy a construir yo, y lleva 20 años intentando hacer algo y no hace nada. Entonces, pues eso, digamos, pues sí, ¿no? O sea, sí hay que pisar en tierra firme y ver, ¿se puede lograr la meta? Sí, ¿no? Trazar un camino y puedes conseguirlo. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿No va a ser lo ideal? Sí. O sea, todo está bien, ¿no? O sea, simplemente es darte cuenta que a lo mejor el siguiente va a salir mejor. Digamos, un poco lo que hicieron con muchos inventos. No salió en la primera, tuvieron que hacer miles de repeticiones. Uh-huh. Es lo mismo acá. O sea, si pensamos tener todas las condiciones ideales para poder, nunca se va a hacer nada. Doctor, usted mencionó que se dedica más a la parte de ciencia básica, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, normalmente yo creo que a muchos nos pasa que cuando nos interesa la ciencia queremos ser la siguiente persona que desarrolla la cura del cáncer, de una enfermedad, que hace prótesis biónicas que se van a supermover y todo eso, pero nunca nos hablan o no nos mencionan pues esta área que es en la que usted se desarrolla. Entonces me gustaría si nos puede contar un poquito la importancia y el peso que tiene la ciencia básica pues para toda la vida cotidiana de las personas. Bueno, en los gobiernos, bueno, no sé, yo siento que en el Poli, hace rato comentábamos algo fuera del aire, pues tratan de buscar así como que algo que cause la sensación, y pues yo creo que para poder llegar a esas cosas pues sí se necesita ciencia básica. O sea, no hay otro camino. Entonces, es más cara, sí. Es menos espectacular, sí. Pero se tiene que transitar por ahí. No hay otra forma de poder llegar a una aplicación clínica si no se tienen los fundamentos de conocimiento sobre por ejemplo, las vías de señalización, la parte histológica, etcétera, ¿no?
la parte conductual, etc. Entonces, sí, yo creo que es muy importante, es muy cara, los gobiernos casi no le invierten, hasta donde tengo conocimiento, pero pero se tiene que transitar por ahí. Yo creo que sí es importante que esto se siga apoyando. Haciendo un poco el símil, digamos, en esta analogía que siempre uno pone con el iceberg, la parte baja del iceberg, ¿considera usted que sería la ciencia básica y la ciencia aplicada sería esta parte que se ve, sí, pero es la más pequeñita, ¿no? Es en la que se basa la ciencia aplicada, es, digamos, gran parte o mucho en la ciencia básica. Sí, eso creo que sí queda claro, ¿no? Por ejemplo, regresamos otra vez al tema que nosotros desarrollamos, lo que decíamos que el componente de la alimentación, lo que tiene que ver con el sistema hedónico, ¿cómo se descubrió esto? Pues hay una serie de descubrimientos que se fueron haciendo poco a poco, ¿no? Núcleo accumbens, el hipocampo, la amígdala, etcétera, ¿no? Que son parte también de otras series de investigaciones que otros investigadores que trabajan en la parte de la neurociencia pues describieron, pero ha sido descubrimientos, digamos, relativamente aislados que después se fueron juntando para ir describiendo ya un circuito y ahora ya con otras técnicas pues ya se ve que sí son ciertos. A veces nada más se proponen, ¿no? O sea, son hipótesis, pero ya después se establecen teorías, ¿no? Entonces, cuando se establecen teorías, pues ahí ya estamos viendo que hay principios en los cuales se está fundamentando, ¿no? No son solamente suposiciones. Y luego ya llegamos a la parte aplicada, que es cuando ya se aplican fármacos sobre núcleos específicos. Entonces, así es, ¿no? Como se tiene que ir avanzando. Ahora, por ejemplo, lo que me comentaban hace rato de los agonistas de los receptores de GLP-1, pues necesitaban primero identificar el GLP-1 y ver cuáles son sus blancos, sus órganos blancos. Por ejemplo, sí está bien descrito a nivel páncreas, pero también a nivel del hipotálamo, ¿no? Y seguramente, a mí se me escapan, seguramente ya hay otros lugares donde también esté actuando. Pero sí, así es como se avanza, ¿no? En la ciencia y en la aplicación del conocimiento científico. Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, para la gente que nos está escuchando, ¿cuál sería el consejo de aquellas personas que tienen intención o tienen esta cosquillita o esta comezón por la ciencia? ¿Tendría algún consejo, Como lo dije al principio, pues yo soy un mal ejemplo. Sí, a mí me parece que ¿cómo se llama? Que el planteamiento de preguntas de investigación. Una pregunta de investigación no es cualquier pregunta. A veces dices, es preguntas de ignorancia, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta de ignorancia y una pregunta de investigación? A mí me parece que una pregunta de investigación es cuando tú ya tienes ¿cómo se llama? La frontera de conocimiento sobre el tema que te interesa, ¿no? Yo pueden plantear sobre los efectos que tiene la fructosa
a nivel del hígado y el metabolismo de la fructosa. ¿Cómo se metaboliza la fructosa? Podría ser mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se metaboliza la fructosa? Pues eso no es una pregunta de investigación, es una pregunta de ignorancia. Eso ya lo describiera, ¿no? Entonces, pero no podemos llegar a eso si no estudiamos. O sea, para plantear preguntas de investigación, pues necesitamos prepararnos, necesitamos conocer, necesitamos leer, necesitamos acercarnos a los laboratorios de investigación con la gente que está haciendo investigación para aprender de ellos, cómo se tiene que hacer. Entonces, en resumen, para contestar, ¿cuál sería la sugerencia? Pues acercarse a los que están haciendo ciencia. Nosotros aprendemos por imitación desde que nacemos, y para eso tenemos neuronas, las neuronas espejo que describió Rizzolatti, un investigador italiano, y desde niños así aprendemos. Entonces la mejor forma es acercarse a un centro de investigación, ir con los investigadores y decirles cómo se plantean las preguntas de investigación. Les va a fascinar, créanmelo. Yo he platicado con más de uno de ellos. Oye, ¿cómo se te ocurrió tu tema de investigación? De verdad, les va a fascinar. Porque ha sido a veces de manera circunstancial, a veces porque tienen un familiar enfermo, un amigo. De verdad, o sea, las historias que hay detrás de la línea de investigación de cada uno de los investigadores es muy interesante. Entonces, pues, yo creo que pueden practicar eso. Bueno, doctor, queremos agradecerle que nos haya recibido, que nos haya brindado un poco de su tiempo para este programa, este podcast, y ojalá y nos pueda recibir en alguna otra ocasión, y para seguirlo dándole lata con este tipo de pues de cuestionamientos o de trabajos que usted realiza. Y también darle seguimiento, ¿no? También creo que es un tema interesante, y saber pues, dónde acaba su investigación, qué más ha encontrado. Sí, pues yo les agradezco. Ustedes son de casa, entonces tienen la puerta abierta, aunque yo ya no sea jefe de departamento. Pero sí, de hecho, nada más comentarles que la otra parte que estamos haciendo nosotros, pues es establecer ¿cómo se llama? Contacto, ¿no? Con otros investigadores. Eso nos está abriendo más la posibilidad de, pues igual hasta de tener un poquito más de recursos, más mano de obra, ver el enfoque más integral. Que sí, ¿qué plus nosotros, o sea, qué es lo que estamos agregando nosotros a los trabajos que hacemos? Pues es hacerlo no tan particular, tan específico, sino que podamos verlo de manera mucho más amplia, ¿no? Los efectos que tienen los fenómenos que estamos estudiando. Perfecto. Y antes de que se me olvide, ya se acerca la Semana del Cerebro. Del 17 al 20 de marzo están invitados a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿En Zacatenco? ¿Campus Zacatenco o también en Santo Tomás? En Zacatenco. Esta actividad la está proponiendo el Departamento de Fisiología. La actividad pues ya tiene varios años que se está realizando, entonces básicamente son conferencias. Entonces vienen investigadores de otras universidades, de la UNAM, etcétera, y pues la idea es que los alumnos estén en contacto con los investigadores, lo que planteaba un poco hace un rato. O sea, la única manera de que nosotros aprendamos a hacer ciencia es estar con investigadores, preguntarles, hacerles las preguntas estas que ustedes me están haciendo, o al menos un par de ellas,
Y entonces estas actividades tienen ese propósito, ¿no? Ok. Acercar los investigadores a los alumnos. ¿Nos puede repetir la fecha? Sí, es en marzo del 17 al 20 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Campus Zacatenco, en el departamento de ISA. Están invitados a que puedan asistir. Van a empezar alrededor de las 11 el martes, que es el día que, digamos, vamos a tener más actividades. También vamos a tener un concurso de TikTok. Estaría bien que revisaran la página de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ahí está la información, que está invitando a toda la comunidad a que participe. Y vienen los detalles, ¿no? Para poder participar. Hay premios, bla, bla, bla. Se van a emitir constancias. Entonces, pues yo creo que todos los que estén interesados en este tipo de eventos y quieran conocer algo más acerca de cómo funciona nuestro cerebro, pues se acerquen. Muy bien. Pues ya lo saben, entonces del 17 de marzo al 20 de marzo. Y si necesitan más información, pues acérquense a la página de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para ultimar detalles. Sí, pueden ponerle también Fisiología ENCB. Ahí aparece nuestra página del departamento. Igual lo estaríamos publicando, ¿no? En la descripción. Sí, claro. Y bueno, pues muchas gracias, doctor, de nuevo. Nos despedimos, Luisa. Nos vemos, bye bye. Muchas gracias, doctor. Al Un gusto contrario. volverlo a ver. Gracias a ustedes. Luis. Gracias doctor por recibirnos, gracias a escucharnos y pues recuerden suscribirse y compartir. Y darle like para que podamos seguir haciendo esto. Yo soy Omar, nos vemos la siguiente semana. Esto fue Conciencia Abierta, un espacio para comprender, compartir y cuestionar el conocimiento científico. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Comparte este contenido y ayúdanos a abrir más mentes a la ciencia. Hasta la próxima.